buenos días para los que no he visto todavía personalmente. Ahora vamos a bajar un poco al terreno porque vamos a ir a casos concretos o estudios de casos, en este caso particular de ganadería, y vamos a ver un pool de cosas, entonces tuve que resumir muchísimo y solo obviamente voy a mostrar ejemplos porque es imposible hablar de todo. Y si bien la presentación va a estar a cargo mío, quiero dejar especialmente claro que todo lo que voy a mostrar parte del trabajo de mucha gente, es multidisciplinario obligatoriamente, y además de lo que están aquí en pantalla ahora, hubo otros antes que desarrollaron indicadores o ayudaron a desarrollarlos, y por suerte la familia va a crecer porque ahora hay nueva gente que se va a incorporar a estos trabajos. Primero, a nosotros nos interesa la sostenibilidad y de toda la mañana hemos estado hablando de eso, y con las dificultades que tenga medirlo y que es un concepto móvil y que no es estático y cambia, en este caso me voy a dedicar a lo que sé un poquito más, que es la parte ambiental. Entonces, en este componente ambiental, si se mueve esto, ahí está. Nosotros, como ya también se fue visto en la mañana, lo dividimos en dimensiones para poder analizarlo mejor, pero eso no es tan así en el ambiente, todo está interrelacionado y nada que tenga que ver con suelo, agua o atmósfera no afecta a la biodiversidad y viceversa. Entonces, en estos indicadores que les voy a mostrar ahora, o les voy a mostrar ejemplos, una cosa importante para nosotros, sobre todo en ganadería, que es un sector exportador, netamente exportador, es que estos indicadores estén internacionalmente aceptados. ¿Qué significa esto? Que las cosas que yo digo, mido, tienen que ser una referencia para todo el mundo la debe entender, o por lo menos entender el significado. Y en este caso nosotros en los últimos años hemos adoptado, porque hemos trabajado directamente en esto también, es las guías del LIP, que el LIP funciona en el seno de la FAO, pero integra gobiernos de muchos países, organizaciones de la sociedad civil y también el sector, grandes grupos económicos del sector de producción animal. Y lo que hace es generar guías para la evaluación ambiental de todos los sistemas de producción y de todos los aspectos ambientales. Entonces, aquí, volviendo a la división esa de las 4 dimensiones, en atmósfera, en ganadería particularmente, lo que se lleva prácticamente todos los esfuerzos a nivel de, sobre todo cuando hablamos de rumiantes, son los gases de efecto invernadero, aunque hay otros gases que también son importantes en temas ambientales. Y si bien el CO2 es el principal gas de efecto invernadero a nivel planetario y es a la unidad de medida que se refieren todas las otras, en ganadería en particular tenemos otros 2 gases que por su poder calórico, digamos, son esencialmente los más importantes y los más pesados, que son el metano y el óxido nitroso. Ahora, tan importante como medir, y en este caso llevado a nivel de estudios de prediales, no se está midiendo, esto no es, sí se hace a nivel experimental en INIA, pero en estos casos se estiman a través de tablas por categorías de animales, por especies, por procesos biológicos involucrados, por insumos utilizados, se estiman las emisiones, no se miden directamente. Tan importante como estimar esas emisiones es el método que se hace. Y el método hoy, a nivel internacional, más consensuado es el análisis del ciclo de vida, porque implica no solo el establecimiento que estamos mirando, sino todo lo que pasó, todo lo que se emitió antes y puede ser también después. En nuestro estudio, el sistema empieza en la cuna, es decir, todas las emisiones que cada uno de los insumos utilizados produjeron, y termina en la portera del establecimiento, es decir, cuando se vende ese ganado. Podría evaluarse transporte, industria, consumo, postconsumo, etc. Nosotros termina ahí el estudio y en este caso lo más importante a resaltar para los sistemas ganaderos nacionales es que si discriminamos en cuánto de esa emisión depende de la fase animal, es decir, ese metano y nitroso que viene de los propios animales, eso es muchísimo más pesado que la fase de insumo, es decir, todas las emisiones que están en la cadena de suministro, todos esos insumos, maquinarias, etcétera, en nuestros sistemas pesan muy poco, es un porcentaje muy pequeño. Aún así, dentro de ese porcentaje pequeño, cada barrita, este es un productor particular, cada productor es un mundo.
porque como verán ahí, en algunos pesa, el campo natural prácticamente no pesa nada, porque no tiene emisiones de gas de efecto invernadero a menos que se fertilice, pero sí, por ejemplo, en algunos las pasturas perennes, en otros las pasturas anuales y en otros la suplementación. Es decir, cada sistema tiene su balance dentro de esa cadena de suministro. Y esto es lo que uno obtiene como resultado final en este tipo de análisis. Para cada establecimiento en particular, las emisiones totales transformadas en CO2 equivalente, que es como se expresan, y en este caso tenemos una expresión, la global no importa porque depende del tamaño del establecimiento, pero por unidad de superficie, por hectárea en este caso, y por unidad de producto, que ahí como ven, en estos casos sistemas mixtos ganaderos, ahí está expresada por coproducto, carne vacuna, carne ovina y lana, que en este caso la asignación se realiza cuando la oveja emite lo que emite, no dice esto es para la lana, esto es para la carne, nosotros lo asignamos en función de la cantidad de proteína que contiene ese producto final. La otra dimensión, suelo, si bien nosotros, bueno, como ya veían, la erosión es uno de los problemas o de las preocupaciones principales, nosotros en suelo hemos analizado otros aspectos. Uno de ellos es el stock de carbono en suelo. Y no solo por su efecto en el cambio climático y su efecto ambiental desde el punto de vista climático, sino también porque el carbono en el suelo tiene que ver con la fertilidad, con la retención de agua y con la productividad del sistema. Entonces es un elemento importante. Y si bien tiene un elemento importante a la hora del muestreo, es una de las cosas más costosas, porque hay que sacar muestras, densidad aparente, como ya decía Verónica, mandar al laboratorio, analizar otras cosas más, en los sistemas reales, cuando uno está trabajando con sistemas de productores, hay otra complejidad más, y es categorizar esos suelos. O sea, no es toda una cosa homogénea, y fíjense aquí tenemos un ejemplo de basalto, donde hicimos categorías, en este caso utilizando teledetección, imágenes satelitales, y en el otro areniscas que utilizamos el CONIAT como una de las formas de categorizar el suelo. Una vez que hacemos esas categorías, a la interna de cada una de esas categorías se realiza el muestreo y luego se hacen las determinaciones de laboratorio. Como resultado final, en este caso, lo que obtenemos es una cantidad de carbono, espero que sea, ¿cuál es el indicador acá? ¿El de arriba? Ahí está. Que ven aquí, megagramos, que es toneladas por hectárea de carbono retenido en un sistema productivo de areniscas, y el carbono retenido en el sistema de basalto. Es decir, las características propias del ambiente, en este caso el suelo, condicionan eso también. El basalto tiene un promedio de suelos mucho más superficiales, sin embargo está reteniendo muchísimo más cantidad de carbono. Eso tiene que ver con la cantidad de arcillas y otras características físicas del suelo, pero en los dos casos son altas cantidades de carbono retenido en el suelo. Y si le podemos agregar a eso, por ejemplo, los que tienen bosque nativo, y esto es una estimación en base a los datos de RedMass, podríamos agregar 117 toneladas más por hectárea en ese bosque nativo retenido ahí, y si le agregamos la biomasa de raíces del propio campo natural o la propia pastura en el suelo, podemos agregar unas 8 o 9 toneladas más. La otra cosa del suelo que hemos visto, y se los muestro como un indicador, que esto no está tan desarrollado en Uruguay, es macro y mesofauna del suelo. ¿Y por qué macro y mesofauna del suelo? Porque estos bichitos son los que hacen a la función de los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes. Entonces, nos importa bastante, hasta por la sostenibilidad productiva, más allá de lo ambiental. Y en este caso, sin entrar en detalles, una de las cosas que se puede hacer es analizar de todo ese bicherío menudo, digamos, a qué se dedican. Y hay detritívoros, predadores, herbívoros, pero hay un gremio, digamos, que ocupa una pequeña porción de la torta, pero que es muy importante, que son los ingenieros de suelo. Y esos ingenieros de suelo nos permiten monitorear cómo está funcionando el suelo en términos de la propia formación de suelo, y una de las cosas que nos preocupa, tenemos que seguir midiendo y ver si esto efectivamente es así, que la sustitución del campo natural por algunas opciones de pasturas empieza a generar deterioros en este gremio
de fauna del suelo. Biodiversidad, uno de los capítulos más complicados, uno de los capítulos que le sorprendía a Martín que estuviera ahí al principio. Muchos de estos productores ya habían hablado conmigo, por eso ascendió. Entonces, le voy a mostrar acá algunos ejemplos de medición de esto. Es realmente complejo porque la biodiversidad es compleja en sí, pero tenemos una de las complejidades es que tenemos... Con la foto de otro país. Sí. Fotos históricas, que tiene varios niveles, el nivel de especies, y las especies forman ecosistemas, y dentro de las especies hay variabilidad genética. Además podríamos poner paisajes por encima de ecosistemas. Nosotros el genético no nos metimos, e hicimos algunos indicadores en temas de especies y en temas de ecosistemas. Entonces, aquí también otra vez adaptándonos a las guías LIP de análisis de biodiversidad, que proponen un set básico, este es el básico de 20 indicadores. Ahí lo que está a la derecha no son los indicadores en sí, sino las categorías de indicadores. Hay 2 de protección de hábitat, 4 de cambio de hábitat, 3 de conservación de vida silvestre, 2 de especies invasoras, 4 de contaminación de agua y biodiversidad acuática, 4 de alimentación fuera de la granja, es decir, los insumos que ingresan, y conservación a escala de paisaje, 2 indicadores. En este caso, seleccioné algunos solamente para mostrarles. Hacemos a nivel ecosistémico lo más básico, el mapeo de ecosistemas, que no solo es uso del suelo, también, por ejemplo, a la interna del campo natural, distintos tipos de pastizales que ya están categorizados, bosque nativo también. Y eso nos permite ver lo que veíamos hoy, el porcentaje de áreas naturales que tiene cada uno, o seminaturales que tiene cada uno de esos productores como primer indicador. ¿Podemos ponernos finos? Sí, podemos ponernos más finos. Por ejemplo, podemos hacer censos botánicos con una caracterización mucho más exhaustiva de cada una de las comunidades, pero esto lo pudimos hacer solo a nivel de potreros de referencia, porque es muy costoso para implementar en el campo, y eso sí nos da una lista de especies que están ahí presentes, algunas dominantes, otras más, digamos, en proporciones menores, pero aún así todo esto no nos dice de esa área natural o no natural, qué grado de integridad tiene. Entonces, hace unos años desarrollamos una herramienta específica para ver esto. Es decir, un índice que integra un montón de aspectos de estructura de vegetación, de especies, de suelo en términos de erosión y potencial de erosión, y del estado de esos arroyos y zonas ribereñas, como decía Lorena, que es importante para la calidad de agua. Eso lo integramos numéricamente. Esto requiere cierta capacitación y cierta metodología para ir a aplicarlo en el campo, es un poco costoso desde el punto de vista del tiempo, pero después todos entendemos fácilmente una escala que va de 0 a 5, todos sabemos que 4,5 es mejor que 4, y todos sabemos que si quiero pasar de 3 a 1, de 3 a 3,1, estoy mejorando algo. Después, interpretar adentro es una de las cosas que nosotros estamos intentando impulsar ahora, es decir, nosotros tenemos ese índice global por establecimiento, pero también tenemos uno por cada uno de los potreros. Entonces a nivel de unidad de manejo podemos tomar decisiones o no sobre ese potrero, y si quisiéramos desglosar eso en sus componentes también podemos hacerlo y analizar cuáles son las actividades que tenemos que hacer a nivel productivo para cambiar esos valores. Esto es lo que sucede cuando tenemos varios casos, que normalmente sistemas ganaderos basados en campo natural, estamos por encima de 3,5, que es considerado bueno. Y cuando queremos bajar al nivel de especies en el análisis de biodiversidad, ahí la cosa se complica mucho más, porque la cantidad de indicadores que tenemos es enorme, y dentro de cada indicador puede haber, por ejemplo, distintos grupos, distintos taxas que podemos analizar. Nosotros ahora puse solo como ejemplo uno de ellos que hemos utilizado bastante frecuentemente, que es el tema de las aves, que tienen ventajas porque ocupan todos los ambientes, porque son diurnas, son fáciles de ver, cantan. Si los pastos cantaran nos facilitaría pila para aplicar el índice, pero no pasa. Y la otra cosa es que uno puede sacarle el jugo a esos indicadores
mucho más que mostrar, por ejemplo, las especies que hay, el número de especies, diversidad, índice de llano, que estamos todos acostumbrados. Podemos analizar a qué se dedican, qué comen. Esto sí nos da una pauta de si ese ecosistema está funcionando bien o no, o si empiezan a faltar gremios tróficos de las aves, por ejemplo. Bueno, algo está pasando, algo está faltando en ese ecosistema. También le podemos agregar que algunas de estas especies son prioritarias para la conservación. En este caso, es decir, que por alguna razón tienen un especial interés y podemos especialmente tener una atención con eso. Y por último, el tema de calidad de agua, que como decía Lorena es un tema complejo. Nosotros hemos hecho monitoreos y en estos monitoreos lo que hemos utilizado es un índice de calidad de agua que va de 0 a 100. Este índice fue pensado para mantener la vida en el agua, es decir, está pensado para la vida acuática porque está adaptado a los indicadores del LIP. Puede haber otros, pero lo más importante aquí es, como decía Lorena, que esto tiene que ser sistemático. Si nosotros lo hacemos una vez en la vida o una vez por año, quizás no nos esté dando la información que necesitamos. Consideraciones finales. Primero, existe un gran número de indicadores ambientales internacionalmente consensuados y son aplicables a la evaluación ambiental de los sistemas ganaderos. La definición de cuáles son los indicadores va a depender de nuestros objetivos. Depende de lo que queramos hacer. Para investigación podemos usar un pool más grande y más difíciles de obtener. A veces para monitorear los sistemas productivos tendremos que seleccionar algunos de acuerdo a los costos que podamos asumir en términos financieros y de recursos humanos capacitados. Hay indicadores fácilmente escalables, esas son las discusiones que hemos estado últimamente con CREA y con el tema de la huella ganadera, algunos que ya se hicieron porque están disponibles a escala, y otros que necesitamos profundizar, ir al campo, medir fino, entonces quizás no se puedan hacer en todos los sistemas, pero podemos tener sistemas de referencia donde medirlos. Por el costo y especificidad, algunos van a ser más difíciles y más restringidos a investigación, otros los vamos a poder utilizar en todos los sistemas de producción. Y algunos de ellos hoy ya forman parte de esquemas de certificación o están pasando a formar parte de valorización de los productos que vienen de estos sistemas. Entonces, cumplen en cierta medida no solo con el diagnóstico de cómo está, sino que también pueden transformarse en valor para, más allá del interés de conservar y de cuidar el ambiente, en valor de esos productos que vienen del sistema. Y por último quería agradecer, a montones de productores que han estado involucrados y que nos han permitido hacer estos trabajos, también a instituciones que estuvieron involucradas en estos trabajos, muchas más en los precedentes, en los primeros antecedentes de estos, y otras que han aportado financiamiento para hacer estos trabajos, como en el caso internacionales, como el SMARTER o el INAC a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo atento a preguntas. Gracias, Oscar. Bueno, habilitamos a una consulta. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. La pregunta que tenía es, los indicadores que presentaste acá, ¿cuáles son ya usados por los productores actualmente? Si estos indicadores son solamente a nivel académico o si ya están siendo aplicados hoy en día por el sector. Bien, por los productores en sí, yo te diría que ninguno de ellos, pero sí por los técnicos que trabajamos con productores. Y los que se están aumentando ampliamente su uso a un ritmo que a veces me preocupa para poder atender que siga funcionando, es por ejemplo el índice de integridad ecosistémica, que hoy empezó a masificarse su uso, incluso está trascendiendo a la ganadería, se empieza a usar en otros sistemas, lechería, vegetal intensivo, etc. Entonces tenemos desde INIA la respuesta a generar un proyecto particular para generar las capacidades técnicas para poder hacerlo, entonces en eso estamos. Otros indicadores son los que tienen que ver con biodiversidad específica, pero esos están más limitados por la capacidad de recursos técnicos para hacerlo. Por ejemplo, el caso de aves, donde ya hay iniciativas, por ejemplo, la Alianza de Pastizales o otras que también hacen monitoreo de eso.
Es de especial interés. Yo contaba ahora hace un ratito que me invitaron a dar una charla en Estados Unidos, una conferencia en Textile Exchange, y para contar la iniciativa que tenemos, esto que estamos haciendo, pero lo que pusieron en los renglones de arriba como de especial interés es el índice de integridad ecosistémica y el monitoreo de aves, porque biodiversidad es lo que más al mundo le cuesta. Todo el mundo sabe cómo medir las emisiones, más allá de que hay que seguir generando nueva información y tecnología. La calidad del suelo, más o menos, hay consenso. Biodiversidad es lo más difícil, entonces es lo principal interés. Hoy hay muchos productores bajo este sistema de evaluación. Y esperemos que haya más, porque CREA está con algunas iniciativas que van a hacer que eso aumente, CAF también, con Comisión Nacional de Fomento Rural, ya venimos haciendo hace muchos años, entonces supongo que va a seguir creciendo eso. Bueno, muchas gracias, Oscar.